Como ustedes saben, estamos en una serie de sermones de Primera de Pedro y hoy, una vez más, Pedro habla respecto de un tema que es parte del currículum de la vida del Evangelio, que es el sufrimiento y la persecución. Digo una vez más porque si ustedes ven la carta de Pedro, van a ver que en capítulo 1, versículo 6, aparece la enseñanza del sufrimiento. Después vamos al capítulo 2, versículos 20 y 21 y relacionados también. En el 3, exactamente, el 3, 17 y 18 habla respecto al sufrimiento. En el 4, hoy, versículo 12, en adelante. Y en el 5, versículo 7, 8, 9 y 10, habla al respecto. Entonces uno se preguntará, ¿es importante el tema del sufrimiento en la vida del Evangelio? Por supuesto. De hecho, Pedro habla acerca del tema de manera transversal en toda esta carta. Hoy día ustedes vieron que habían imágenes y oraciones respecto de iglesias hermanas nuestras, perseguidas, están en persecución, cruda persecución. Hablamos de Corea del Norte, hablamos vamos a hablar de Siria, de Yemen, y a veces son cosas que parecen muy lejanas para nosotros. Y probablemente lo más cercano que tengamos a Corea son algunas series que ustedes han visto en televisión. O lo más cercano quizá alguna música que pueden escuchar coreana. Pero debiéramos interesarnos por la iglesia también mundial. Hay parte del currículum de la iglesia latina o occidental es que ha olvidado el tema del sufrimiento. Y también ha olvidado el tema de la persecución en otras partes del mundo. Y como vemos acá, es parte del currículum imprescindible, necesario, importantísimo, no se puede dejar de lado. Por tanto, hoy día, desde la ciudad de Concón, un día domingo, 10:36 de la mañana, vamos a pedirle al Señor que nos enseñe, que no sea solamente un tema de un día, de un momento o de una instancia, sino que sea algo que nos lleve a ser transformados en nuestra vida de iglesia, ser transformados en nuestra vida de oración y nuestra práctica cotidiana de ministerio. Vamos a orar y vamos a comenzar. Señor, te damos muchas gracias, porque en este mismo momento, en diferentes partes del mundo, se está reuniendo tu pueblo para adorarte. Algunos por el uso horario ya lo hicieron, algunos lo van a hacer. Y algunos en este momento están rogando, pidiendo al Señor la posibilidad de juntarse entre hermanos. Y otros están rogando delante de ti, encerrados en una prisión. Y otros ocultos, escondidos en una casa, en un lugar, porque están sufriendo cruda persecución por el hecho de ser cristiano. Te pedimos que lo que vamos a hablar hoy día, Señor, no sea para llevarnos culpa a la casa, sino para llevarnos a un profundo y genuino y sincero arrepentimiento, y también un profundo, genuino y sincero devoción a ti, por tu causa, por tu reino y por tu iglesia a nivel mundial. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hace 2 años estuve en Corea del Sur. Pero hay un límite muy cercano entre Corea del Norte y Corea del Sur, obviamente. Y hay un lugar donde la gente puede ir, turistas van, y pueden mirar con instrumentos lo que pasa en la frontera de Corea del Norte. Y ese lugar es muy concurrido. Mucha gente se asombra y busca incluso historias y busca conocer qué pasa al otro lado de la frontera. Decirles que Corea del Norte es el país más perseguido del mundo entero. 26 millones de habitantes y cerca de 400.000 creyentes que se reúnen a escondidas, que se reúnen en claves muchas veces y están temerosos
Porque cuando alguien se convierte, tiene la genuina pregunta: ¿esta persona es un creyente realmente convertido o es un espía del gobierno? Es complejo. Pero aún así la iglesia crece. Aún así la iglesia sigue predicando. Aún así la iglesia sigue hablando acerca del Señor, del Evangelio, en cruda persecución. Les pongo ese contexto para que miremos también nuestro contexto. Estamos aquí en un hotel, ¿cierto? No estamos en persecución. Probablemente muchos de ustedes con problemas en la vida, seguramente, con dificultades. Pero Pedro le está predicando en esta carta a una iglesia que está siendo perseguida por la causa del Evangelio. Y uno dice, entonces esto no aplica para mi vida. Sí aplica para nuestra vida, porque nos ayuda a entender, a tener una visión más amplia respecto de Dios, respecto del Evangelio, respecto de la iglesia, respecto del día del Señor, respecto de nuestra vida cotidiana. Y podemos volver a recordar lo que dijimos domingos pasados, que Cristo y su Evangelio venció, ustedes tienen que recordarlo, al pecado, venció la muerte, venció al mundo, venció nuestra carne, venció a Satanás y sus huestes espirituales de maldad. Eso es parte del currículum de la enseñanza necesaria de la vida cristiana. Y hoy Pedro dice, amados, no se sorprendan del fuego de prueba que les ha sobrevenido como si fuera algo extraño. Y le dice, sean participantes de los padecimientos de Cristo. Y hoy día vamos a hablar de eso. El sermón de hoy, ser partícipes de los padecimientos de Cristo. Punto número 1, el sufrimiento es algo natural a la vida del Evangelio. Voy a repetir, el Evangelio, el sufrimiento es algo natural a la vida del Evangelio de Cristo. Algunos llegan al Señor con mucho sufrimiento. Probablemente ustedes han sido parte de ello. Y uno podría decir, voy a llegar al Evangelio y a Cristo para dejar de sufrir, para que no haya más problemas en mi vida, para que no haya más dificultades, para que Dios solucione todos los problemas como si fuera una lámpara mágica. Te digo la verdad, el Evangelio no te lleva a dejar de sufrir, pero sí te enseña a sufrir en el Señor, con una perspectiva correcta, con las fuerzas correctas, con la fuerza del Espíritu Santo, no con tu propia fuerza. Hay un consuelo distinto, hay un propósito distinto, hay un Dios que está contigo, que es el fiel Creador, a quien tú puedes encomendar tu alma. Es distinto. Entonces, quiero decirles, así como Pedro lo dice en repetidas oportunidades, el sufrimiento no es algo extraño a la vida de la iglesia. El sufrimiento no es algo extraño a la vida del discípulo. Es parte integrada del discipulado, de la vida del creyente. Si usted está ahora escuchando este sermón, dirá, yo no quería eso. Yo quería probablemente que mis problemas se fueran terminados. Y el Señor te dice amorosamente, te dice no. Amorosamente te dice no. Los sufrimientos y problemas van a seguir. De hecho, Jesús dijo en un sermón, ¿qué dijo? En el mundo tendrán aflicción, pero no teman. Yo he vencido al mundo. Por tanto, no es algo extraño. Y esta palabra extraño también Pedro la usa en otro contexto en esta carta, cuando la gente de este contexto del mundo les extrañaba algo. ¿Qué le extrañaba algo? ¿Qué le extrañaba? Le decía, nos extraña que ustedes no vayan con nosotros siguiendo la misma idolatría. ¿Por qué? Porque una mente no ha sido transformada por el Señor. Por aquí le dice a los discípulos, a los creyentes,
No es extraño, no debe sorprenderle a ustedes que tengan sufrimiento. Es más, eso es parte del Evangelio, parte del discipulado, es porque el Señor sufrió, los discípulos sufrieron, los profetas sufrieron, dice también Pedro acá. ¿Y cuál es el objetivo? Poder ser participantes de los padecimientos de Cristo. Junto con Cristo, participar. Pero Pedro, naturalmente, era igual que cada uno de nosotros. Naturalmente, no estaba dispuesto a sufrir. No quería sufrir. De hecho, tenía una mala teología del sufrimiento. Jesús tuvo que enseñarle firme, pero amorosamente, acerca del sufrimiento. ¿Se recuerdan que Jesús empezó a enseñar a sus discípulos que era necesario que el Cristo padeciese? ¿Se recuerdan? Por favor, respondan para saber que están ahí. ¿Se recuerdan? ¡Qué bueno! ¿Y Pedro qué le dijo? Señor, ten compasión de ti. Esto no te acontezca. No es necesario que tú sufras. Y el Señor lo reprendió duramente, le dijo, Pedro, apártate de mí, Satanás, porque me eres estorbo. Pedro no entendió nada. ¿Cómo el Señor, el Todopoderoso, iba a estar dispuesto a sufrir, morir en una cruz? Lo que no sabía Pedro es que esto era necesario para que el sacrificio de Cristo fuera suficiente por nuestros pecados. Él vivió obedientemente, Él murió por nuestros pecados y Él fue resucitado al tercer día y ascendió y reina, está sentado a la diestra del Padre, reinando. No entendía Pedro esto. Y Pedro, a tal punto que no entendía el sufrimiento, incluso intentó defender a Jesús cuando vinieron a apresarlo. ¿Y qué hizo? Tomó una espada y le cortó la oreja a un soldado. ¿Se recuerdan de esa escena? O sea, Pedro era probablemente igual que nosotros, peleando con el sufrimiento, peleando con Dios, peleando con las circunstancias de la vida, peleando, diciendo, Señor, ¿hasta cuándo? O no quiero esto, o déjame el sufrimiento a un lado, por favor. Pero el Señor le dice a su iglesia, cuando hay sufrimiento bajo la voluntad del Señor, sufrimiento siendo cristiano, siendo creyente, siendo discípulo, no se sorprendan. Esto es parte de la vida cotidiana, de la vida de la iglesia. Pero no solamente dice no se sorprendan, llega a un punto más importante y más profundo. Para que no nos sorprendamos y para que entendamos que el sufrimiento es bueno, es parte integrada, necesitamos del Espíritu Santo para decir, sí Señor, lo acepto, sí Señor, lo entiendo, lo recibo Señor. Es parte de la vida del creyente. Así como Cristo sufrió por nosotros, yo también quiero ser parte de este sufrimiento con Cristo. Pero en segundo punto, que va más allá de solamente aceptar, de entender, de decir, sí, lo acepto, lo recibo. Dice, gócense en el sufrimiento. Eso parece muy extraño. Gócense en el sufrimiento. Alégrense. Que haya paz en sus corazones. Que haya alegría de decir, Señor, soy parte de tus padecimientos. Esto es bienaventuranza. Esto es bueno. Ya para el primer punto, de aceptarlo, demanda la obra del Espíritu Santo, ¿cierto? Sí, sí, Señor. El sufrimiento es algo natural y bueno para el creyente. Eso es obra del Espíritu Santo. Pero además, cuando sabemos que es bueno y lo aceptamos, Dios nos dice, gócense. Y lo bueno es que no te deja solo. No te dice, ¿sabes qué? Invéntate tu gozo. No te dice, ¿sabes qué? Solamente sonríe ante al mal tiempo, buena cara. No es un pensamiento positivo solamente, sino que algo mucho más profundo, que de lo profundo del corazón surja un gozo, una alegría de poder
vivir siguiendo las pisadas de Cristo el Señor. ¿La persecución? Sí. Los problemas de la vida, también. Y los problemas domésticos, también. Porque a veces los separamos. Decimos, Señor, prepárame para la persecución, Señor. Pero el Señor te prepara también la persecución, los problemas de la vida y también los problemas domésticos. ¿Hay algo que le complicó esta semana de los domésticos? ¿Hay algo por lo cual se quejó esta semana de los domésticos? ¿Sí? Muchas veces y de muchas maneras, ¿cierto? Y si nos dice, ¿sabes qué? Aún en lo doméstico puedo ser tu fuente de gozo. Para que lo doméstico no sea tu fuente de queja y de murmuración. ¿Cierto? Gócense, sean participantes de los padecimientos de Cristo. Y después dice, si son vituperados por el nombre de Cristo, son bienaventurados. Entonces no solamente es necesario, primer punto, ¿cierto? Esto también es una bienaventuranza. Es bueno, es agradable, es perfecto. Es lo que el Señor quiere para tu vida hoy. ¡Qué bueno! Es bienaventuranza porque el Señor lo transforma en bienaventuranza. Y tú podrías decir, ¿cómo puede ser bueno esto malo que me está sucediendo? Objetivamente es malo. Digo, sí, es duro, es fuerte, es doloroso. Pero hay alguien que puede transformar ese dolor en consuelo, ese dolor en paz, ese dolor en gozo. Y ese es Cristo el Señor, es el Padre soberano por medio del glorioso Espíritu Santo que reposa en ti, que está en ti, que vive en ti. Había una alabanza muy antigua que dice, ¿cómo puede estar triste un corazón que alaba a Cristo? ¿O que dice alabar a Cristo? Cuando uno se dispone al Señor y dice, Señor, no puedo con tu sufrimiento, es una parte de la historia. Pero también decirle, Señor, tú puedes con este sufrimiento en mi vida. Tú puedes llevarlo por mí. Tú ya lo llevaste y tu Espíritu Santo me capacita para poder ver con lucidez, siendo sobrio, juicioso, viendo nuevamente la gloria de tu Evangelio, la gloria de Dios, la gloria de Cristo, la gloria del Espíritu Santo, la gloria de la Iglesia, de su palabra, de la comunión con otros. Porque el Espíritu Santo reposa sobre nosotros. Entonces, podemos descubrir que el sufrimiento es también una bienaventuranza. ¿Cierto? Es una bienaventuranza. Porque el Espíritu Santo, dice, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre nosotros. Nos hace entender que si estamos sufriendo es porque el Señor quiere hacer algo en medio de nuestro corazón. Y a modo de paréntesis, para que nadie se suba al barco de manera victoriosa y de forma errónea, que ninguno padezca por homicida, que ninguno padezca por ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. En realidad dice que nadie sufra pecando. Porque uno dice, mira, vendí tremendo pecado, y aquí estoy sufriendo por la causa de Cristo. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Pedro dice, ninguno sufra porque está padeciendo por el pecado. Ninguno se meta en problemas con lo ajeno y no diga esto de parte del Señor. Eso de parte de su propio pecado y la consecuencia. Ahora usted me preguntará, ¿y si yo ya estoy aquí metido? El Señor es tan bueno. Es el pastor que cuida a su ovejita perdida. Incluso puede ir y buscarte. Y aún en el pecado que has cometido,
puede levantarte y restaurarte. Y por su gracia, empezar a ordenar tu vida para que de lo malo Él pueda hacer algo bueno por su misericordia. Después dice que ninguno padezca por pecado. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence de ello, sino glorifique a Dios por ello. Glorifica a Dios por ello. Usted me dirá, sí, es que a veces hay una mezcla de cosas. Hay cosas que sé que era voluntad del Señor. Y también yo metí un poco de pecado entre medio. ¿Pasa eso? ¿Cierto? El Señor puede desenredar esa madeja de lana. Ese corazón tan enredado, el Señor lo puede desenredar. Pero es paso a paso con el Señor. Y es con el Señor. Siempre doy dos ejemplos respecto de esto. Uno, el Señor saca la hebrita, su palabra que se da a conocer. Y hay que ir tirando por esa palabra con fe y arrepentimiento y fe, para que el Señor desenrede ese corazón enredado por causa del pecado y también por el pecado del mundo y de otros. Y otro ejemplo. ¿Ha intentado desenredar alguna vez las luces del árbol de Pascua? Todos se rieron. ¿Saben esa historia, cierto? Si lo hacen rápido, se corta, se enreda más. Deje que el Señor haga saber sus corazones. Paso a paso, arrepentimiento y fe delante del Señor. Volvamos, era un paréntesis, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. ¿Pero cómo? Sufrimiento, juicio. Sufrimiento, prueba, dice en el versículo 12. Prueba de vuestra fe. Y uno se pregunta, ¿para qué es el sufrimiento? A veces es juicio de Dios, pero juicio por misericordia. Es disciplina, porque al que es hijo, el Señor lo disciplina. Y hay que decir, Señor, me lo merezco. Y Señor, incluso, ¿sabes qué? Quizás había algo que hice bien, otra cosa que hice mal. Señor, quiero pedirte que tú restaures mi corazón. Aquí estoy. Pero otras veces es el juicio de Dios derramado hacia un contexto. Y uno es parte de eso. Lo mismo. Señor, voy a ti a pedir tu restauración. Por acá dice que es importante entender de que ese juicio o la disciplina siempre nos debe llevar a la cruz de Cristo, al Señor. Si hay sufrimiento en tu vida, es la oportunidad perfecta. ¿Saben para qué? Para conocer más del Señor y su Evangelio. Si hay dolor, la oportunidad perfecta para conocer el consuelo del Señor. ¿Y para qué más? Para aprender a confiar en medio de las dificultades. ¿Y para qué más? Y para seguir sirviendo al Señor. Vemos el versículo 19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador. Encomienden, entréguense, descansen, encomiéndense al Señor, dice, al fiel Creador, que no los va a dejar. ¿Y qué hago mientras? No reclame. Dice, y haga el bien, y siga haciendo el bien. Y recuerdo un lindo pasaje. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, que a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Hay uno que nos desmayó, que es Cristo el Señor. Hay alguien que vio el sufrimiento como algo bueno para salvar nuestros pecados. Y hay alguien que está ahí contigo y con el Espíritu Santo para guiarte a la cruz de Cristo
Y hay alguien que te dice, no te dejaré. Es el buen pastor que su vida da por las ovejas. ¿Qué relación esto tiene con la iglesia perseguida? Mucho. Vamos a nombrar 2 países, Siria y Yemen. La fuente, puertasabiertas.org. Puertasabiertas.org, un ministerio que está dispuesto a amar, a cuidar y a enviar misioneros, y también cuidando misioneros en el campo perseguido. En diciembre de 2024, el grupo Hayat Tahrir al-Sham tomó el control del país, después de 50 años del gobierno de Bashar al-Assad. En julio del año pasado hubo un atentado islámico contra una iglesia en Damasco que dejó al menos 25 muertos. En adelante, los extremistas han bombardeado y han perseguido a los cristianos, a tal punto que en la lista de países más perseguidos por el Evangelio, Siria pasó del puesto 18 al 6 en la lista mundial de persecución. Hoy muchos creyentes viven en incertidumbre, viven en temor y en riesgo constante debido a la violencia y la inestabilidad. Yemen ocupa el tercer lugar en la lista de persecución 2026. Solo se permite el culto islámico y abandonar el Islam puede castigarse con la muerte. La mayoría de los cristianos extranjeros han salido del país y está formada principalmente por conversos del Islam que se reúnen en secreto. Hay guerra, crisis humanitaria y la ayuda suele llegar solamente a través de las mezquitas, donde los cristianos sufren discriminación. Si llega un cristiano ahí, no los ayudan, los persiguen. La iglesia clandestina enfrenta grandes desafíos como aislamiento, vigilancia, falta de confianza por espías y el riesgo de infiltración. Aún así, muchos creyentes permanecen firmes y continúan compartiendo el Evangelio con valentía. Distinto a nuestra realidad, ¿cierto? Muy distinto. Que el Señor obre en cada uno de nuestros corazones para que algo cambie en nuestro corazón, la forma de ver la vida del Evangelio y de la iglesia. Y antes de continuar, vamos a orar. Vamos a orar por nuestros corazones, pero también vamos a orar por Yemen, Siria y Corea del Norte. Señor, te damos gracias, porque sabemos que el Evangelio es tu buena noticia. Gracias porque hay sufrimiento en los corazones. ¿Cómo podemos decir eso, Señor? Porque si tú lo permites, Señor, porque tú estás haciendo algo bueno, algo agradable y perfecto. Y te pedimos que en nuestras circunstancias, tu Espíritu Santo, conforme a tu palabra, podamos ser inundados de tu gozo y tu paz, a pesar de las dificultades que podamos estar viviendo. Y que como iglesia podamos comenzar a asomarnos a mirar la misión global, la iglesia global, por lo importante que es, por cada una de las circunstancias que están viviendo. Te pedimos por Yemen, por Siria y Corea del Norte, que tú sostengas a tus hijos que están sufriendo cruda persecución, que tú los alientes, Señor, y que podamos ver que muchos más te conozcan, a pesar de la muerte, a pesar de la cárcel, a pesar del hambre, a pesar de la espada, porque sabemos que ninguna cosa los puede separar y nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. Queremos pedirte que transforme nuestros corazones, que desde acá de Concón, Señor, podamos mirar
a la misión global. Y seamos transformados a tu imagen en el tiempo, Señor, para poder conectarnos fielmente, fervientemente, amorosamente y generosamente con los hermanos que están en persecución de otros lugares del mundo. Guárdanos, Señor. Fortalécenos, Señor. Y te pedimos que cada uno de nosotros levante esa oración en su corazón, hoy en su casa. Permítenos ser parte de los padecimientos de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén.